Estamos entrando a la segunda hora de Café Sin Pánico, hablando con certeza sobre áreas de extrema incertidumbre. Hoy, 1 de diciembre, inicio del fin del año, los saludamos desde Radio Universidad. Vladimir Armendáriz. ¿Se fijan que Braulio anhela una segunda hora de programa? Sí. Porque la anuncia siendo que es la segunda media hora del programa, no la segunda hora. Bueno, es que es una hora de 32 minutos, como el gobierno federal nos está pidiendo. Así debe ser. Gracias a nuestro Lord hermoso Peña Bebé. Bueno, muchachos, gracias por seguir aquí con nosotros, especialmente a los que nos están oyendo desde Cuauhtémoc, y un saludo, por cierto, también a nuestros amigos de ¿Sabes dónde vives?, que anoche tuvimos una tertulia muy interesante. Saludos a todos ellos. Recuerden, síganme en Twitter, encuéntrenme como @Vladimirosaurio. Y también tenemos con nosotros a uno de los miembros fundadores de Café Sin Pánico, que andaba explorando huesos abajo de la tierra, de huesos de chango. Huesólogo. Tratando de descubrir cómo vamos a conquistar el mundo. Lalo Limas. Hola, ¿qué tal? Mi Twitter es un Lalo Limas, ahí los espero para tuitear cosas divertidas sobre ciencia ficción, que es el tema que estamos platicando el día de hoy. Yo soy Braulio Cañas, nos pueden encontrar en Twitter como @BraulioC, y en lo personal mi Twitter es @BraulioC. No, nos pueden encontrar como @Café Sin Pánico, y en Twitter a mí me pueden encontrar como @BraulioC. En los controles tenemos a Mari Mascorro, la única comunicóloga que puede comer 3 kilos de chocolate y no crecer ni un pelo porque está chaparrita. Y el tema de hoy, como dice Lalo Limas, es ciencia ficción. Tenemos que hacer una referencia a una de las correcciones, que era 1932, la fecha del Mundo Feliz, cuando es publicado, haciendo referencia a un mundo completamente hedonista que traga soma como si fueran chachitos. Y le agradecemos a la maestra Marisela Fierro Murga por escucharnos. Ya tenemos 3 fans, mi tía Elba, la maestra Marisela Fierro Murga, la mamá de Vladimir, y 5 personas en los Emiratos Árabes Unidos, aparte de Mari Mascorro, que se encarga de hacernos publicidad con todos sus compañeros. Por favor, llámenos, estamos en cabina siempre recibiendo sus llamadas, sus invitaciones, aparte de nuestras redes sociales, donde nos lamentan a cada ratito, pero les hacemos caso, porque en Café Sin Pánico hablamos con certeza sobre áreas de extrema incertidumbre. La ciencia ficción es algo que transforma las mentes de las personas, pero también transforma la vida de los seres humanos en todas las dimensiones. Theory of Mind se convierte como una de las ideas de la ciencia ficción, donde las personas interactúan de una manera en que las cosmovisiones cambian y nos permiten mejorar la manera de conocer. ¿Qué opinan? ¿Realmente la ciencia ficción nos ayuda a despertar la mente y transformarla? Sí, yo pienso que en la ciencia ficción encontramos un nicho para pensar o plantearnos problemas que tenemos en la cotidianidad, pero también que son difíciles como de edificar. Ahorita platicamos de la apropiación del conocimiento científico, o de la forma en la que sea por una población. Hablamos de algunas conquistas intelectuales de etnias. Entonces, si no escucharon la primera parte, pues los invitamos a escuchar las grabaciones en YouTube, en nuestros perfiles de Café Sin Pánico. Y bueno, me estaba acordando de un videojuego que salió este año, en el cual se llama Horizon, como Horizonte. Sí, me acuerdo. Y es un videojuego que habla sobre un futuro que parece que los humanos están al borde de la extinción, pero a mí lo que me llama la atención, y lo que me llama la atención del videojuego, es que los humanos conviven con dinosaurios, pues son como robots. Está bien interesante. Hay un hilo en la trama interesante, pero lo que me llama la atención es el diseño que tienen los humanos, que son como tienen como una tendencia medio apache, entonces se ven así como salvajes, y es una mezcla interesante entre cuestiones de las etnias y también la tecnología, ¿no? Se ve muy interesante esa situación. No, eso ya lo hicieron en los 80 los dinosaurios, así que... Y de cierta manera, esta idea de Theory of Mind, ¿no? Esta teoría de la mente, nos ayuda a, de una manera racional, ponernos en la composición social de otros grupos o del pensamiento de otros de otras personas, ¿no? Tratando de eliminar las diferencias sociales, raciales, económicas, y la ciencia ficción a fin de cuentas nos ayuda para esto, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ser en un futuro donde la diversidad no va a ser nada más el color de piel,
sino tecnológica, de acceso, y pues va generando nuevos términos o referencias para valores, éticas y hasta leyes, ¿no creen? Sí, esta idea de que en el futuro va a haber, de hecho, en el futuro va a haber una sola ciencia, porque no podemos pensar que va a haber diferentes tipos de ciencia aplicados o desarrollados según las necesidades específicas de grupos específicos, ¿no? Y esa ciencia va a ser historia. Así es. Salvaremos el mundo alguna vez. Sí, al menos en el futuro, porque en el pasado definitivamente fracasamos. No ha funcionado. Estrepitosamente. Así es, creo que puede precisamente creo que lo puede hacer mejor que el Reiki, ¿no? O sea, esto de desarrollar la mente y ¿Que la historia? expandir, no, la ciencia ficción. Sí, no, claro, por mucho, ¿no? Si el Reiki no funciona, por favor, no caiga en pseudociencias, porque mejor lea ciencia ficción. Así es. Sí, y aparte es una de las ventajas que tiene la ciencia ficción, que para mucha gente, lo platicaremos en la siguiente sección, para mucha gente el leer, a veces leer ciencia le parece un poco complicado o no es tan llamativo. Uh-huh. Y toma una obra de ciencia ficción, a lo mejor un cuento o alguna novela, algo narrativo, que sea como una especie de fast food, ¿no? De la ciencia, es decir, de que sea algo más atractivo o una vestimenta más atractiva para el consumidor. Uh-huh. Y porque eso es lo interesante de la ciencia ficción, que utiliza elementos que se puedan sustentar en una ciencia que no existe o que por el momento son preguntas que no puede contestar, pero a la vez la persona se plantea cosas que seguramente algún científico o aprendiz de científicos está investigando o está queriendo hacer. Son las preguntas grandes de ciencia, o los análisis que se hacen sobre la ciencia, pues muchos están en las obras de ciencia ficción. Así es. Sí, precisamente es un científico el que escribió alguna vez una de las obras de ciencia ficción mexicanas más conocidas, o sea, que es muy poco conocida, se llama Eugenia, que le habla sobre la eugenesia, muy poco literario el doctor, pero era un médico el que lo escribió, yucateco, si mal no recuerdo, y que hablaba sobre la aplicación de la eugenesia aquí en México, que para los que no desconocen el término, la eugenesia es esta idea de que se puede mejorar, por decirlo así, o limpiar, hacer una pureza racial, ¿no? O sea, vamos a ver quiénes se pueden reproducir específicamente, quiénes para obtener ciertas características en las personas a futuro para esta idea de mejorar la raza. Como platicábamos ahorita, no tenemos que imaginar tal vez todo el mundo futurista que muchas obras de ciencia ficción tienen, sino ya los planteamientos ya existen en nuestra sociedad. O sea, ahorita hay venta de esperma en internet. O sea, la gente vende sus genes para que sus hijos, más bien el que compra el esperma, su material genético se parezca al dueño del código genético que te están enviando, ¿no? Así es. Y si usted no cree que la literatura en la ciencia ficción puede transformar el mundo, dígaselo a los creadores de Writing the Future, que es uno de los premios más grandes, no es uno, es el premio más grande sobre literatura en ciencia ficción en Inglaterra, que otorga 10,000 libras a la persona que escriba una historia de al menos 3,000 palabras explicando cómo va a mejorar en su ciencia ficción, en su historia de ciencia ficción, cómo mejoraría o cómo transformaría o cuál será el futuro del sistema de salud en Inglaterra. De esta manera, sus cuentos van a ser publicados y van a ayudar a inspirar el desarrollo del cuidado de la salud y de la ciencia de la salud en Inglaterra. O sea, piden a las personas que se imaginen cómo van a transformar la sociedad o cuáles problemas se pueden generar en salud en Inglaterra, que lo escribas en 3,000 palabras con un buen estilo, y si tu cuento, si tu historia corta es lo suficientemente buena e inspiradora para la ciencia médica en Inglaterra, te sacas 10,000 libras. Y la publicación. Pero esto es un premio abierto a personas de todas las nacionalidades. O sea, si usted quiere meter su historia de ciencia ficción e inspirar a médicos o cambios en el sistema de salud en Inglaterra, por favor, métase a la página de Writing the Future, donde están las bases ahora impresas para el año que entra. Lo único que tiene que hacer es escribirlo en inglés.
Así es, y sobre todo llama mucho la atención lo que no importa la nacionalidad. A fin de cuentas, Inglaterra sí es una especie de crisol, ¿no? Hay muchas nacionalidades, muchas personas de diferentes orígenes étnicos conviviendo en la sociedad inglesa, y que ya se está empezando, ya se puede observar, ¿no? O sea, puede escribirlo cualquiera, siempre y cuando coadyuve a mejorar un área específica del gobierno de Gran Bretaña, ¿no? Es increíble. Así es, The Institute of Global Health Innovation en el Colegio Imperial de Londres se ha gastado mucho tiempo y esfuerzo para hablar de los cambios de la medicina y del futuro de la medicina, pero el cambio es bastante difícil de predecir y es por ello que le piden a la gente que se imagine esa transformación. O sea, la mente de todos unidos nos puede ayudar a evitar un mal futuro o a mejorar el futuro. Estamos en Café Sin Pánico, hablando con certeza sobre áreas de extrema incertidumbre. El tema de hoy es ciencia ficción y tenemos que decirlo, qué mejor persona para hablar de ciencia ficción que Eduardo Limas, quien empezará su cátedra en Historia de la Ciencia Ficción en la Facultad de Filosofía y Letras el próximo semestre. Y Lalo Limas es la persona en este momento, en esta cabina y en Chihuahua, que nos puede hablar por qué estudiar Historia de la Ciencia Ficción. Lalo. Bueno, y sí, tienes toda la razón. El siguiente semestre estaremos lanzando la materia. Ya hay gente interesada, sobre todo muchos. Me da mucho gusto que muchos de los interesados son mis alumnos, porque se las he estado vendiendo subliminalmente. No es cierto. Sobre todo mis alumnos de Filosofía de la Ciencia les ha llamado mucho la atención cómo, para comprender cómo funciona la ciencia, pues se requieren algunos otros acercamientos que no necesariamente sean el conocimiento teórico de la ciencia o la tecnología, que normalmente es la forma en la que casi siempre nos aproximamos a la ciencia. Uh-huh. En muchas veces les cuento que los movimientos sociales, o que más bien la ciencia la podemos entender como una actividad humana, o es una actividad humana, porque normalmente la ciencia la hacemos una abstracción, o pensamos que funciona como en un mundo en el cual no todos tienen un acceso, ¿no? Pero en realidad la ciencia es una actividad humana que tiene muchísimas facultades sociales y culturales en las que se mueve. Sí, la ciencia no solamente es este viejito, ¿no? Con una bata en un laboratorio creando a cosas locas. No, la ciencia es bastante accesible. La utilizamos, de hecho, todos los días en nuestra vida cotidiana, solamente que no tenemos plena conciencia de que eso que está haciendo usted cuando está hasta lavando los trastes, el jabón se generó mediante un conocimiento, y cada vez que, o sea, paso a paso siempre estamos no desarrollando ciencia, sino utilizando los beneficios, y podemos inferir nosotros en lo que hacen los ingleses, ¿no? Ellos tienen voz para decir qué es lo que quieren, pero aquí en México también deberíamos de tenerlo, ¿no? Exactamente, sí, y lo interesante es que una de las cosas que más llama la atención es un concepto que Carl Sagan hace en El Mundo y sus Demonios. Este libro se los hemos recomendado muchísimo. De hecho, ahí está inspirada el título de la sección del Dragón en el Garage. Y hace poquito estuvimos ahí compartiendo algunas fotos en los perfiles de redes sociales. Carl Sagan hace un concepto muy interesante en ese libro al inicio, que le llaman alfabetismo científico. Dice, muchas veces las personas mantienen un desconocimiento total de la ciencia. Lo interesante es que, por ejemplo, autores como Marcelino Cereijido, que es un escritor y más un divulgador de la ciencia mexicano, que marca que este concepto pueda estar incluso inmerso dentro de los científicos. Es decir, usted no es científico nada más por estar en una carrera científica, sino también con su práctica, con su acción, con el tipo de inferencias que hace, su forma de vivir, etcétera. Entonces, en conclusión, Cereijido afirma que pudiera haber gente que, a pesar de tener una carrera científica, pues es un analfabeta científico. Así es. Pasa mucho sobre todo con los ingenieros. Discúlpenme, ingenieros, pero sí conozco muchos que... Lo hemos platicado en la sección del Dragón en el Garage, muchos médicos que manejan la homeopatía. Uh-huh. Y también lo interesante es que la ciencia ficción pues puede hacer más frondoso el dominio que tiene la persona sobre la ciencia, hacerse un acercamiento más real. Hay una frase de Carl Sagan también de este libro que les comento, El Mundo y sus Demonios, se los recomiendo muchísimo, es un gran libro,
Dice, quien se acerca a la pseudociencia son personas espiritualmente hambrientas y epistemológicamente desorientadas. Lo interesante de esta cosa que señala Sagan es que, bueno, una de las funciones que pudiera tener la ciencia ficción es que también la persona pudiera apropiarse de algunas ideas, aunque sea, como lo dice su título, una ficción, algo que no está, o algo que no existe como tal, se pueda la persona apropiar una forma de entender los peligros o las dificultades, las limitaciones que tiene la ciencia misma. Entonces, lo interesante es observar, al menos de la materia, les podría platicar que pues, la ciencia ficción se puede tomar como un registro histórico de la percepción que tiene una población o una sociedad en un espacio y en un tiempo. Piensen, por ejemplo, el libro de Frankenstein de Mary Shelley. Uh-huh. Es bien interesante cómo el esposo de Mary Shelley y ella están conviviendo con los círculos intelectuales, y uno de ellos es la idea de Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, que él estaba investigando cómo de la materia inerte, investigando en el sentido especulativo, ¿no? Cómo de la materia así inerte sale la vida. Esa es la premisa que estaba Erasmus Darwin debatiendo. Sabemos que el libro de Frankenstein casi siempre lo ponen como una novela asociada al terror o una novela de corte como gótico, etcétera. No soy literato, por aguas con los análisis literarios. Ya me están aquí colgando los de letras. Saludos a todos. Pero en fin, la ciencia ficción. la idea de Frankenstein es este esquema que siempre hemos hecho, que ahorita replicábamos con las inteligencias artificiales. O sea, el mismo esquema de Frankenstein está plasmado ahora con la nota que decíamos al inicio del programa, del cazador cazado, ¿no? De esta creación que se nos sale de control y ahora somos nosotros presa de todo esto. Y lo interesante de Frankenstein es que el dominio popular de la idea del monstruo, que en realidad no se llama Frankenstein, ¿no? Es el apellido del doctor Víctor Frankenstein, ha sido tan deformada que ahora lo ubicamos como el monstruo se llama Frankenstein, ¿no? Pero es totalmente, los invitamos a leer este libro. Y bueno, esa es otra de las bondades que tiene la ciencia ficción, que es un promotor del arte o de la cultura, en donde pues no solamente uno se encuentra obras escritas, sino también en obras pictóricas, iconográficas, esculturas, cine. No sé si los videojuegos puedan ser considerados arte, no lo creo, o entretenimiento tal vez sí, pero muchas de las ideas pudieran estar ahí plasmadas. Entonces, la razón más fuerte por la cual uno puede acercarse a la ciencia ficción es porque no hay mejor lugar en donde ustedes puedan encontrar la relación entre la ciencia y las humanidades como más amalgamada, ¿no? No hay una distinción entre lo que hace un escritor o un creador de cualquier índole y lo que un científico plasma. Por eso para muchos científicos es muy importante ¿cómo se dicen? Lo que lee o lo que tiene contacto, y puede ser la ciencia ficción el futuro de muchos científicos o de nuevos científicos que se acerquen a las carreras. Lo que comentabas al principio, Lalo, es muy interesante porque, bueno, si puedes medir, ¿no?, el grado de aproximación que tiene una población en general con la ciencia a través de la ciencia ficción, de cómo la ve, cómo la entiende y de la forma en que la crea. Y en un país, como decías atinadamente la primera parte del programa, como México, en donde hay tan poca ciencia ficción, donde el cine es escasísimo, más que estas películas que comentamos, pero que pues más bien son mofa, ¿no? Más bien son una especie de parodia, o sea, no es objetivo precisamente hacer o presentarse como ciencia ficción. Entonces, eso es según el termómetro de la ciencia ficción, en México estamos bastante distanciados de la ciencia, ¿no? Sí, se considera, sí hay, y hay de buena calidad. Es un nicho, pero o sea, esa es la cosa, que es un nicho nada más. O sea, son pocos los creadores y son pocos los que consumen, y son más bien movimientos que se hacen como a los lados. Pero si ustedes revisan muchísimas películas norteamericanas, pues ven que siempre hay algún elemento en la trama que esté refiriendo a alguna película o alguna idea. Desafortunadamente, pues en nuestro país es un reflejo más de nuestro
de la apropiación de la ciencia y la tecnología, en donde realmente pues hay un desconocimiento o un desinterés por no acercarse a esto. Pero sí hay muy buenos autores. Les recomendamos un libro, si quieren acercarse a la ciencia ficción mexicana. Se llama Los Viajeros, 25 años de ciencia ficción mexicana. El compilador es Bernardo Fernández. Se lo recomendamos mucho. El editorial se llama Gran Angular. Aunque el libro es un poco complicado de conseguir, recopila buenos cuentos cortos, que es la mejor manera de entrar a un género desde mi punto de vista. Son dosis pequeñas y agradables. Así es, estamos en Café Sin Pánico hablando con certeza sobre áreas de extrema incertidumbre. No todo está perdido en la ciencia ficción mexicana, como dice Lalo Limas. Hay buenos y bastantes claves, autores y directores de ciencia ficción en México. Y por eso le vamos a dar una serie de recomendaciones de películas que usted debe de ver o debe de no ver. Por ejemplo, está 2033, una película horrible de ciencia ficción mexicana del año 2009, que esta película, la mayor referencia es de que presenta a Santa Fe y la arquitectura de Santa Fe como algo novedoso y de ciencia ficción, ¿no? Así como que lo mejor de la ciencia ficción que vamos a ver en México es presentar a Santa Fake como modelo de modernidad. Oye, a mí sí me apantalló cuando fui. Esto es saludos a nuestros amigos que están ahí doctorándose en la Ibero. Y a fin de cuentas, no la vea, no le debe interesar, pero si quiere burlarse de ello, es como si fuera una guerra cristera, pero en el 2033. Entonces, en Santa Fe, así de horrible. En Santa Fe. Otra película que usted debe de evitar ver es, como dice nuestra querida Mari Mascorro, de 1960, La nada de los monstruos y Piporro. O sea, si usted es fan del Piporro como Mari Mascorro, pues véala, si no, no. Sin embargo, hay muy buenas películas de ciencia ficción de este tipo de género de los 60s, de luchadores, y está El Santo del Enmascarado de Plata, de plata, ¿no? Ajá. Tú eres el de plática, con La invasión de los marcianos de 1967. Ahora, si se quiere poner serio, una recomendación de nuestra querida Jorga Pando, alias Gina Gaona en Café Sin Pánico, es Sleep Dealers, o como se traduce en español, de Traficantes de Sueños, del 2008, que es un corto de ciencia ficción mexicana bastante innovador visualmente y en su historia, y nos permite tener una buena idea de lo que es ahora el futuro de la ciencia ficción en el cine mexicano, dirigida por Alex Rivera, con una cinematografía de Lisa Rinzin. Créame, véala, vale la pena. Otra de los clásicos de la ciencia ficción en México que valen mucho la pena, de 1979, El año de la peste, de Felipe Casals, otra de las películas que usted debe de ver. Y si se quiere sorprender de algo, en la ciencia ficción mexicana, una película que se llama en español Han llegado, en inglés The Arrival, de David Twohy, David Twohy, de 1996, y el protagonista es Charlie Sheen. Aunque la película es de Estados Unidos, el 70% de la película está grabada en Oaxaca. Wow. Entonces realmente es visualmente muy innovadora y lo saca de contexto usted completamente por estar viendo extraterrestres en la ciudad de Oaxaca. De ahí más podemos ir desde la momia la momia azteca contra el santo, pasando el Santo y Blue Demon por todos los que ustedes quieran, hasta Los Parecidos, que es una propuesta de ciencia ficción de Isaac Esban, y con una musicalización de Eddie Land, que ha ganado varios premios musicalizando películas, y en esta en específico, que lo mete usted en un futuro completamente plausible de personas genéticamente modificadas. Realmente son buenas propuestas. Todas las que estoy presentando como algo que usted debe de ver en International Movie Database están arriba de 6 puntos. O sea, si en International Movie Database la película tiene 6 puntos, ya vale la pena verla, ¿no? O sea, si tiene 5, no pierda el tiempo. Como con La momia y Tom Cruise. Sí, no deben de ver eso. Nunca. Estamos en Café Sin Pánico y el tiempo recompensa a quien no se pasa de la raya. Les agradecemos mucho por escucharnos.
Chicos, nos vamos otro viernes para iniciar este fin de año. Así es, ya para cerrar y empezar el maratón de Guadalupe Reyes. Sí, hay que ir afinando las gargantas porque va a estar intenso, va a ser una cosa así de otro mundo. Va a ser cosa de ciencia ficción casi. Sí, a ver qué pasa, a ver si unas cabomas cósmicas. Pues los esperamos el siguiente viernes de 9 a 10 de la mañana. Todos los viernes estamos de 9 a 10, por favor escúchenos, díganle a su tía, a su mamá, a quien quieran que nos escuche, porque en este programa hablamos con certeza sobre áreas de extrema incertidumbre. Historia, ciencia y cultura popular se ven reflejadas en este programa. En la noche pueden encontrar nuestro café para desvelados en la repetición de 10 a 11, aquí en el 106.9 del FM de Radio Universidad, y desde los micrófonos de Radio Universidad en el Campus 1 de la UASH, con Mari Mascorro desde los controles. Esto fue Café Sin Pánico. Use las direccionales, si no se lo van a llevar los marcianos o va a chocar. Hasta pronto. Café Sin Pánico ha terminado. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más escenarios de la cultura popular por Radio Universidad 106.9 de FM.